encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz descendientes. La mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz descendientes. Luz en la sombra, un reflejo en el mar. Espejo de ideas, verdad que nos da. Pensamientos vuelan sin parar. Radio de filosofía en la oscuridad. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz descendientes. Dudas y sueños juntos a alzar. En la frecuencia buscan volar. Respuestas, no es solo cuestionar. Radio libre para pensar. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz descendientes. Ecos de la mente vibran sin parar. Reflejos de ideas, nadie va a callar. Pensamientos libres cruzando el umbral. Espejo de ideas, tu faro en el mar. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz descendientes. La mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voz descendientes. Luz en la
la sombra, un reflejo en el mar. Espejo de ideas, verdad que nos da. Pensamientos vuelan sin parar. Radio de filosofía en la oscuridad. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voces ardientes. Dudas y sueños juntos a alzar. En la frecuencia buscan volar. Respuestas, no es solo cuestionar. Radio libre para pensar. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voces ardientes. Ecos de la mente vibran sin parar. Reflejos de ideas, nadie va a callar. Pensamientos libres cruzando el umbral. Espejo de ideas, tu faro en el mar. Espejo de ideas, encendemos la mente. Espejo de ideas, preguntas valientes. Espejo de ideas, en tu radio presente. Espejo de ideas, mi voces ardientes. La mente. Buenas tardes, oyentes de esta transmisión. Bienvenidos a nuestro programa Espejo de Ideas. Buenas tardes. Okay. Presentado por el grupo de Perspectivas Filosóficas. Hoy estamos en el 17º capítulo de este programa y también en esta serie, y tenemos un tema tanto menos curioso, que es el tema que vamos a hablar hoy día. Es el tema de ritos peruanos, tradición o arte. Mi nombre es Fabricio, el moderador de este programa de hoy día, y también formo parte de este grupo. Y en esta ocasión tenemos a nuestros dos panelistas que nos van a acompañar y nos explicarán sus ideas y responderán a las preguntas que hemos preparado. Tenemos a Bernal López y a Ángel Macedo. Juntos exploraremos este importante tema desde diferentes puntos de vista. Antes de comenzar a debatir, los dos panelistas comenzarán a debatir y discutir sobre diferentes ideas que tienen. Haré una pequeña introducción a lo que es el tema de, si recién están uniéndose, al tema de ritos peruanos, tradición o arte. ¿Ok? Entonces, los ritos peruanos como expresiones de la vida colectiva nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de las prácticas culturales, planteando una cuestión que trasciende lo local para tocar temas universales. Y bajo este concepto surgen dos pequeñas ideas o dos pequeñas preguntas. ¿Qué es lo que define la esencia de un rito? Y ¿es una tradición viva que debemos preservar o una forma de arte en continua evolución? Estas dos preguntas, vistas desde otra perspectiva, nos llevan a explorar fundamentos sobre la naturaleza, la cultura, el arte y la tradición. Entonces, aquí tenemos al filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, en su obra sobre hermenéutica,
sugiere la tradición no es simplemente un legado muerto del pasado, sino un diálogo continuo con el presente. Entonces, los ritos peruanos en ese sentido no son artefactos estáticos, son prácticas vivas que evolucionan al interactuar con nuevas generaciones y contextos sociales. Aquí la tradición se convierte en un proceso dinámico en el que las comunidades reinterpretan sus costumbres a la luz de las nuevas realidades. En este momento acabo de explicar sobre podría ser los ritos en tradición, pero también vamos a hablar sobre qué puede ser un rito si es arte. Entonces, podemos recurrir a la concepción de arte como poiesis, que en la filosofía griega representa el acto creativo, el proceso mediante el cual algo es traído a la existencia. Entonces, los ritos peruanos en su rica iconografía, música, danza y simbolismo podrían ser entendidos no solo como expresiones culturales, sino como obras de arte en sí mismas. A través de ello las comunidades recrean y representan aspectos esenciales de la vida, generando un espacio para la reflexión estética y espiritual. Con todo lo mencionado hasta este momento, creo que podemos comenzar con las preguntas que hemos preparado para nuestros panelistas. Entonces, ustedes también estén atentos y también los panelistas espero que estén atentos. Claro que sí. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué elementos específicos de los ritos peruanos nos permite clasificarlos más como tradición o como arte? ¿Es el propósito o el contexto lo que define esta distinción? ¿Quién empieza? Ya, dale. O sea, yo pienso que hay que saber tener una diferenciación de estos aspectos, ¿no? Pienso que todo lo que tenga que ver con algo artístico es algo que tenga un fin estético. Dentro de la filosofía, el campo de la estética es desarrollar un poco etimológicamente significa estetos, que es la teoría de sentir. Entonces, yo pienso que hay que tener la diferenciación de lo que es transmitido empíricamente por cultura y lo que es una teoría del sentimiento, ¿no? Entonces, igualmente yo pienso que podría ser los dos, ¿no? Por ejemplo, hay una parte muy interesante que yo traigo para hablar, yo sé que hay ritos peruanos, pero los ritos se centran en, o al menos acá en el Perú, se basan bastante en lo que es la cosmovisión andina, cómo se desarrollan, y eso podría ser más tradicional, más cultura, pero a la vez puede tener incluso un atisbo de filosofía, de cosmovisión, de igual una misma cosmogonía de donde puede yacer el universo, ¿no? Y también podemos ver en la otra parte ritos que se hacen hoy en día incluso, como por ejemplo lo de las comparsas en el día de Arequipa. Allá en Cusco tenemos muy presente lo que es las fiestas patronales, que son como que el sincretismo que existe entre, bueno, la cultura inca, la conquista española que vino y cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, también más adelante ojalá tengamos oportunidad de hablar del Huarachicuy, que a mí me parece tradición y arte. Sí, bueno, para mí, bueno, primero buenas tardes a todos, muchas gracias. Estamos aquí en esto que parece la salita del CIM, pero no, es nuestro programa Espejo de Ideas. Al respecto, yo también me alegra que compartas esta perspectiva de que, por ejemplo, estas fiestas patronales, la fiesta de la Candelaria y otras son ritos, porque entiendo yo como rito un acto sagrado, o sea, que tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso, y que se supone que tiene cierta repetitividad, ¿no? Hay ciertos patrones que se repiten y se transmiten de una generación a otra. El punto es hasta dónde eso es arte, hasta dónde es tradición. Bueno, a lo mejor son mucho las mismas cosas, ¿no? Yo cuando se planteó este tema desde la semana pasada estaba pensando en esta comunidad que se dice, ¿no? Es el último ayu del Perú, los queros, que salieron de nuevo en 1950 y en el 2007 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a pesar que a nosotros no nos lo digan demasiado, ¿no? Pero, o sea, es una comunidad inca que sigue, por así decirlo, ha salvaguardado esas costumbres y esas tradiciones hasta ahora, ¿no? Y uno de mis mejores amigos tuvo la suerte de poder ir y hacer una suerte de bautizo, Dale. una ceremonia con los queros. Y era bastante bonito porque esta iniciación, por así decirlo, implicaba, más que una fiesta o un baile, era caminar y adentrarte por la sierra peruana, ¿no? O sea, y claro, más que todo,
entiendo que va por esta idiosincrasia de un contacto con la Pachamama, ¿no? Entonces, ¿cómo más te ibas a iniciar si no es recorriendo esto que es nuestra madre, ¿no? Nuestra tierra de donde venimos. Y en general este tipo de cosas, para mí, es principalmente una tradición y casi siempre van a ser tradición, pero algunas de esas tradiciones van a terminar siendo arte. A lo mejor no todas, sobre todo porque al respecto de la estética que mencionabas, en literatura cuando hablamos de estética de la recepción, decimos que por ejemplo la obra literaria no existe en el libro, sino existe cuando un lector lee el libro, entonces ahí se junta lo que el escritor ha querido poner y lo que el lector le agrega a la historia en su cabeza. Es decir, por ejemplo, en la historia hay un mentiroso, pero el escritor no te dice que es mentiroso. Y tú mientras lo lees dices, este es un mentiroso, este tipo me está mintiendo. Ese ejercicio de concreción entre quien especta, ¿no? Quien contempla este hecho y el que lo hace, es lo que crea la obra literaria que sería el arte. Claro. Entonces, en ese sentido puede haber una ceremonia quien vea a un chamán escupiendo y a lo mejor por lisonja lo va a imitar pensando que no tiene nada de real, nada de auténtico, de religioso, de sagrado, y va a haber algo sumamente a lo mejor folclórico, como ocurrente, como Claro. miscelánea. Y allí, claro que no sería arte, pues, porque no son dos personas compartiendo un solo sentimiento, ¿no? O sea, no están sublimando alguna intención, ¿no? En cambio, aquellas personas que sí guarden una fe auténtica, creo yo que de eso se trata, mantener una tradición, sí estamos frente a ritos que se vuelven obras de arte, ¿no? Sobre todo porque están muy relacionadas con imitar la belleza a lo mejor de las aves, del espacio, de los movimientos, no sé, pedir lluvias y demás, mediante ciertas melodías y otras cosas que sí se acercan a lo que es cultura, ¿no? Y creo que desprendiéndose desde cultura es mucho más fácil aceptar que algo es arte. Entonces, de buenas a primeras vemos un panorama que de muchos lados sí puede ser, creo yo, casi siempre va a ser tradición y algunas de esas tradiciones van a ser arte, ¿no? Como las tradiciones peruanas, Claro. el mismo libro es literatura, pero no todo libro sobre una leyenda peruana va a ser literatura como las tradiciones peruanas, ¿no? Eso creo yo para esta primera pregunta. Has tocado temas así bastante interesantes de lo que me gustaría comentar. Por ejemplo, lo que dices de los queros. O sea, por donde yo vivo, estamos muy cerca de la Mira. comunidad. Entonces, qué chévere que tu amigo haya tenido esta experiencia. Acá tengo el nombre exacto. Cuando tú comienzas a hacer este bautizo, esta preparación, te vuelves un purikruna, un caminante, un peregrino, que puedes ir exactamente por el camino que han ido los incas. Y puede ser no tanto un camino espiritual como tal. O sea, a lo que me refiero con esto, a lo que se llama Capacñán. El Capacñán es un camino representado por diferentes puntos del Cusco que también te ayudan a dar un camino espiritual, como que un vuelco, ¿no? Y seguramente en el siguiente tema de la esencialidad de lo que es un rito, pues lo vamos a ver recontra más a fondo. También has dicho esta cosa que me parece locaza, que es saber separar como que lo de un poco de el misticismo, de la religión, de la magia. Viendo la magia en estos ritos peruanos, hay que separarla de lo que dices, ¿no? Del asombro, de lo que es la magia como espectáculo. Antropológicamente hablando, la magia puede ser vista también desde un punto donde tú puedas actuar por la naturaleza y gracias a manifestaciones, ¿no? Pueden ser manifestaciones como cantos, de hecho esto se llama ícaros. Los ícaros son los cantos exacto, que los altomisayo usan para poder guiar a las personas en este viaje de plantas rituales, ¿no? Y bueno, eso me parece muy muy lindo que podamos saber esto. Y ya. Adelante, la siguiente pregunta. Ok, bastante interesante lo que han hablado, me gustó el desarrollo de ideas que tienen. Pues comenzamos ya la siguiente pregunta. También los espectadores pueden comentar cosas por el chat, si es que quieren, claro está. Ahí nos avisa Dalai si es que hay alguna pregunta interesante, Claro, sí, para ver si es que podemos interactuar. Claro. Adelante. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Es el arte una parte integral de los ritos peruanos o simplemente una herramienta para embellecerlos? Me gustaría a mí, justo con esto último que has dicho, el rito de la ayahuasca tiene este componente de los ícaros que no es para nada un solo adorno, o sea, no es una valorio, no es una
una estrellita, sino entiendo justamente son unos cantos orientados a proteger a las personas en el viaje que están por realizar, ¿no? Por así decirlo, si tú haces ayahuasca supuestamente sin la protección de estos ícaros, que son lo que canta el chamán, que son unos cantos, ¿no? Música, arte, no es el rito en sí, ¿no? Sino ya estás haciendo una actividad meramente de consumir alucinógenos a lo mejor. Claro. Pero lo que lo hace un rito, lo que lo hace sagrado es justamente esta figura a lo mejor, y este es un punto importante, porque el chamán, que es el que ejerce el rito, diríamos entonces que todos los chamanes siempre van a ser artistas. Y quizá no, ¿no? Quizá alguno de ustedes, ¿no? Cuando se imagina a un chamán o en general a una persona que ejerza cierta autoridad dentro de un contexto espiritual, religioso, no siempre va a recurrir a manifestaciones artísticas para pregonar, ¿no? Sin embargo, entendemos cómo las iglesias, por ejemplo, entiendo que son las ortodoxas o los protestantes en Estados Unidos de la población afroamericana, que ahí los pastores son severos cantantes, ¿no? Severos cantantes. Y sin ir más lejos, yo que he tenido formación cristiana en nuestra región, he tenido suerte de a veces ir a misas en donde el sacerdote sabe hacerte los salmos con un canto gregoriano, ¿no? Sí. Entonces canta el salmo y es muchísimo mejor, o sea, es un momento, para mí embellece la misa, pero no solo la embellece, sino que entiendo yo que el ser humano a través de la música es susceptible de conectar mucho más con su alma, ¿no? Sí. Y ya que el aspecto religioso es una dimensión imprescindible en el rito, estas iconografías o estas melodías son como el medio para todos sintonizarnos y conectar, ¿no? Si ahora, por ejemplo, hiciéramos un círculo a través de una fogata y todos empezamos a atacar un ritmo en un tambor, todos al mismo tiempo, es imposible no pensar que vamos a empezar a sintonizar hasta el palpitar de nuestro corazón, que es la fuente de electromagnetismo más grande del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí es un requisito indispensable, o sea, esta utilización de las músicas, de ciertos olores, fragancias, imágenes y demás, símbolos, ¿no? Porque incluso son símbolos que a nivel inconsciente a lo mejor disparan en nosotros ciertas reacciones, sí son esenciales, no son para nada un adorno, y por eso es arte en serio, ¿no? Porque si fuera solo un adorno, sería banal, ¿no? En cambio, para mí constituye justamente, tiene un respaldo sublime, espiritual, referido a la esencia que nosotros podemos votar. Para esclarecer más o menos este concepto, hay que como que tener en cuenta siempre que, a ver, que para hacer un rito, o bueno, ¿de dónde nacen estos ritos, no? En el mundo como tal ha nacido desde el hombre frente al primer desconocimiento que tiene de un dios, que es la muerte. Pero en realidad en el Perú estos ritos nacen desde el sanar. En la cosmovisión andina siempre son ritos medicinales, y ritos medicinales que son 6 de hecho, y son 6 de diferentes categorías, por así decirlo. Este que decimos de la ayahuasca es el que se llama Sachahampi, que significa sanar a través de las plantas. Y también he traído un poema muy bonito, igual lo analizamos después, porque tú eres de literatura y ya. Entonces, Dale, no te preocupes. es igual, para... ajá. Es para aclarar un poco, a veces la gente sataniza estas plantas maestras, allá las vemos bastante como parte de nuestra cultura, como si fueran nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelitos. De hecho, yo hice una ceremonia también con el Taitasara, que es una ceremonia de rapé, que le decimos que el abuelito tabaco viene a esclarecer nuestros pensamientos y a sembrar un poco de lo que decías, de intención en el corazón, ¿no? Este poema es bastante lindo, es de un poeta peruano, César Calvo, y dice así: el ayahuasca no es placer fugitivo, ventura o aventura sin semilla, como para los huiracochas. El ayahuasca es una puerta, pero no para huir, sino para entrar en estas y otras naturalezas, para recorrer las provincias de la noche, que no tienen distancias inabarcables. La luz de la ayahuasca no explica, no revela misterios. El ayahuasca riega la tierra desconocida a su manera de alumbrar. Cuando se llaman con urgencia y con respeto, este mismo es el costado de un cuchillo de piedra. Separa el cuerpo de su ánima. Si un ánima está enferma, la divorcia de su materia dura. Niega el contagio,
lo empala. El ayahuasca enseña el origen y la ubicación del mal, y dice que con cantos, que con ícaros, lo espanta. Y si el cuerpo está enfermo, igual, lo separa de su ánima, para que no la pudra. Enseña también las raíces que mantiene el cuerpo espiritual del ánima material, distantes, separados, hasta que la carne resucite en el preciso corazón de su salud. Y eso, que parece ser nada, lo es todo. Hay dones, hay poderes, hay mandatos, hay raíces y jugos de raíces, cortezas precisas para esto y aquello, ciertos tipos de lluvia que se beben y también ciertas piedras que se comen. Cómo y cuándo utilizarlos, prepararlos, eso es lo que es el ayahuasca. Y eso lo transfiere, si así lo considera, si el cuerpo y el ánima lo merecen. Cuando se sabe llamar a la ayahuasca con urgencia y con respeto, no hay error, no hay milagro, ni antes ni después. Cuando se sabe llamar a la ayahuasca es fácil, todo imposible, porque hasta la ceniza se vuelve agua cuando un sediento lo besa. Qué bonito, qué bonito. Definitivamente es una bonita escena que a lo mejor algún gran conservador diría que es una romantización de la drogadicción, pero no, no, precisamente no. Importa mucho a veces la perspectiva de... yo como mencionaba, yo tengo formación cristiana, es la herencia que mi familia me ha dado, así como tú por estar cerca tienes a lo mejor mayor cercanía a estas tradiciones. Y como yo afronto esta y otras espiritualidades, es desde el plano común de que somos todos humanos y esta es la forma en la que esa gente ha entendido su contacto con Dios, ¿no? Y para mí, al comparar todas las formas de entender el contacto con Dios, que es a lo mejor un trabajo que también le gustaba mucho realizar a este escritor Hermann Hesse, que es mi escritor favorito, puedes aprender, o sea, entre las diferencias y entre las similitudes aprendes más sobre este fenómeno que por lo menos yo trato de entender, que es esta esencia que vive dentro de todos nosotros y todas las, creo yo, formas de vida y las que no están vida y toda la materia y toda la energía y demás, ¿no? Creo que como peruanos sí tenemos cierta vocación a por lo menos conocer esto, Sí. ¿no? Al margen de la idea que te hagas, que idealmente no es uno esperaría que lo recibas con los brazos abiertos, por lo menos conozcas, ¿no? Para que el mito, o sea, para que la satanización o la demonización de este tipo de prácticas o de cosas o de costumbres o de tradiciones, de ritos, Sí. no sea morbo, ¿no? Sino realmente sea algo sagrado, porque eso es un acercamiento a lo sagrado. También sería muy, muy equivocado y me gusta cómo lo dice ese poema, si es que te acercas a esto no con una búsqueda que no sea sanar, ¿no? Que no sea justamente limpiar ya sea el alma o el cuerpo. Ya sea que tú creas que exista un alma o no, porque a veces vemos, ¿no? Incluso dentro de la Facultad de Humanidades, hay personas que son meramente materialistas y te dicen, ya, tú crees que existe alma, ya, pues está bien, chévere por ti, bueno, está bien. Pero creo que podemos seguir hablando de ciertos conceptos abstractos que nos ayudan a entendernos mejor, a lo mejor a entender más nuestra comunidad, más este pueblo tan golpeado, tan dolido, pero con mucha potencia para ser muy grande, ¿no? Y es todo lo que somos. Hay un mito bastante interesante que esclarece muy bien lo que dices, que es un mito que cuentan los abuelos, ¿no? Mi abuelita sí me contaba, que es el mito del Huancahuilli, que estos eran como los monjes andinos, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Eran gente que se mantenía muy pura en lo que era su cosmovisión. Y todos estos ritos iniciaron con un objeto de agradecimiento a la tierra, al sol, a los apus, a nuestros protectores, de hecho, ¿no? Ya al final de la era incaica, haciendo una comparación, como tú dices, con el cristianismo al principio era una religión de pureza, después se hizo institución, ¿no? Al igual que puede pasar también en la época de los incas, al final de la época se hizo todo muy ritualizado. Entonces ya sacaron estos mismos ritos de contexto. Entonces dicen que al Huancahuilli, que estos se mantuvieron puros incluso en la época de los españoles, le mandaron a hacer un sacrificio de una llama, ¿no? Que eran como que lo más común en los ritos del final de la época inca. Y
no pudo hacerlo y se sacrificó a sí mismo. Hizo un sacrificio ritual, por así decirlo, donde acababa el final de su Capajñán, ¿no? Y podía estar al lado de Villa Texi. Es una locura todos estos conceptos porque nos dejan ver también un camino muy lindo que pasa el ser humano, como dices, ¿no? De la separación del alma y del cuerpo. Acá hay otro concepto que se llama el Kawai. El Kawai es que todos, desde una visión andina, somos pura percepción. Y no existe un Atipanacui, no existe una controversia entre el alma y el cuerpo. De hecho hay conceptos muy lindos que a mí me gustan mucho, que uno se llama el Yanantin y otro se llama el Masintin. El Yanantin es como una dualidad, pero desde la igualdad, desde la unión. Y el Masintin es una igualdad desde el reflejo, donde no eres uno con todo, sino eres como un microcosmos de lo que está pasando en el mundo. Entonces, acá se pierde ese concepto bueno, el concepto occidental, no occidental, mal plan de, pucha, la religión, es que esto que el otro, sino el concepto de pensamiento occidental de la individualización, ¿no? Se pierde un poco el Imai Kanki y el Nyoka Kanki, el qué eres, el qué soy. Entonces te ves básicamente como el que observa, como el que es observado, como el que ilumina, como el que es iluminado, como el tejedor y, bueno, como el que teje y el tejido. Exacto. Es muy lindo y en todo caso, al respecto de un invitado que tuvimos hace un tiempo, una hora que analizamos sobre si es que existía filosofía en el Perú. Recuerdo que cuando se presentó el profesor, aquí en la UNSA, le hicieron una pregunta al respecto del libro y le preguntaron si, o sea, ¿por qué no se había extendido a lo mejor demasiado sobre el aspecto de la religión? ¿No? Porque a la hora de determinar si había filosofía o no, la forma en la cual has explicado estos conceptos, entiendo yo que son parte de la cosmovisión andina, son muy filosóficos, claro, Exacto. es un saber filosófico, es un saber entender quién soy, qué es esto, cómo funciona lo que estoy viviendo, qué sentido tiene la vida, lo del propio Capajñán que señalas, y esas categorías realmente a lo mejor, si es que alguien que tiene todo el derecho de ser sumamente escéptico, así como yo lo tengo de ser sumamente creyente, puede incluso abordar este tipo de saberes tradicionales desde un punto de vista filosófico, como decir, ya, este es un saber. Al margen de que yo crea en esta religión, de que crea que existen estos dioses, de que crea que existe el alma, ya, esto es un saber. Velo como un saber de tus ancestros, porque son los que vivían acá antes de que tú nazcas acá, ¿no? Entonces, bueno, creo que para permitir también que avance el debate, podemos seguir con las siguientes preguntas, pero claro que hay muchísimo más que decir. Ajá, está súper interesante. Continuemos, por favor. Continuemos. Muy interesante lo que acaban de mencionar. Me hizo recordar algo en Puno, no me acuerdo en qué fecha, creo que se usa un Candelario. Cada vez que en Puno es una de la capital folclórica del Perú, ¿no? Siempre vienen chamanes y hacen así sus rituales, prenden incienso y te leen la coca, dicen ahí, te Claro. ponen su coquita ahí. Y al final hacen todo un show prácticamente para que te digan, para que te hagan tu futuro. Y al final de las preguntas, yo personalmente no creo en eso, que lo que hacen, pero sí me parece interesante cómo es que las personas van y miran todo eso. Me hizo recordar eso que al final el arte, este rito que se hace en ese momento embellece un poco, la verdad. Le da un poco es interesante estar ahí. Experiencia. Yo pienso que... Perdón. Dale. Yo pienso que ahí, o sea, ¿cómo decirlo? Se ha perdido el concepto mismo de lo que son las cosas, ¿no? O sea, mucha gente lo puede hacer por ganar dinero, porque así se puede mantener, por mantener incluso la magia viva, ¿no? Pero todo esto de la hoja de coca, de el cruzar un puente, o sea, la hoja de coca es un puente cósmico que nos transmite de un lugar anímico a un lugar espiritual. Entonces, como que todas estas cosas tienen
un significado espiritual bastante fuerte. Igual con los cuarzos, no sé si acá vienen como que señores que venden cuarzos y te Claro. dicen que esto, que lo otro, que este hace Carísimo. esto, esto es... Exacto. Carísimo. Pero igual es como que mercantilizan Exacto. el espíritu y no es el sentido que tiene. Igual de los agradecimientos, las lecturas de coca, los mismos pagos a la tierra, solo se pueden hacer por gente que realmente está preparada e inclusive en determinados tiempos, ¿no? No es como que tú vengas y pucha, te hago un agradecimiento, es como si pucha, te vendo un mono, ¿sabes? Diferentes cosas. Dale, dale, continuemos. Algo relacionado a esta siguiente pregunta. ¿Debe un rito servir principalmente para preservar una identidad cultural? ¿Puede ser un valor artístico hacerlo relevante más allá de su función tradicional? Sabía que había que esperar, porque justo lo que iba a decir antes de que dije, esperar, era al respecto de eso. Precisamente puede suceder como sucede con cualquier arte. O sea, imagínate que alguien compone una canción, un mariachi, ya, imagínate. Y la canción tiene un significado sumamente profundo sobre el amor y tal. Y alguien, el que la canta, el artista que la canta, así como sería haciendo esta conversión a un chamán que replique un rito, podría bien cantar esta canción sin el contenido abstracto o sea, que la lleva, ¿no? Sin ir más lejos, alguien podría tocar en misa sin creer en Dios, pero podría saberse las canciones. Claro. Y cuando entre dice, sí, santo es el Señor, Dios del amor, y esté cantando una canción que tiene un contenido religioso, espiritual, sin sentirlo, ¿no? Y tranquilamente puede suceder, puede ser que alguien baile en la Candelaria con auténtica fe y alguien que quiere estar en una comparsa de la Candelaria porque es un juergón, ¿no? Y es un juergón y está bacán, ¿no? Es una fiesta grande, si es que bailas te van a invitar estrago todos los días, todo el tiempo, la gente se va a quedar a tomar fotos contigo. Puede ser que tú quieras hacerlo solo por eso, Claro. ¿no? Y están estas personas que todavía guardan ese significado. Allí viene, creo, lo más fuerte del rito, en donde beneficia, o sea, el rito beneficia a que la tradición mantenga su aspecto artístico, porque implica que quien te enseña el rito te enseña también todo lo que viene además de estas acciones, ¿no? O sea, no solo te enseño a las cocas, mira, si es que sale así, si sales de esta forma, vas a decirle al cliente esto, sino que es una preparación, es un acercamiento con la planta, entender tú la esencia de la planta, la ayuda que te quiere prestar, la forma en la cual te comunicas con lo que tú consideras que es Dios a través de esto, ¿no? Y precisamente el rito, las religiones, las tradiciones, hacen que se mantenga. Entonces, claro que es sumamente posible que, por ejemplo, cuando este niño que se hizo viral, Tilín, no estaba bailando la danza de tijeras, no estaba haciendo el rito de la danza de tijeras, que es sumamente ritualístico, ¿no? Claro. Tiene un contenido muy, muy espiritual. Fuerte. Tilín se quería ganar una luca para comprarse algo en la tienda, ¿no? Y por eso estaba bailando. Entonces, claro que existe esta separación. Y dentro de todo está bien, porque eso dice que dentro de este pueblo, estas costumbres llegan a ser tan cotidianas como a lo mejor para esta generación es Shrek. Y cualquier meme sobre Shrek nos capta a todos. Claro. Si todos estamos metidos dentro de estas costumbres tradicionales, cualquier referencia a ella se puede dar fuera de la esfera espiritual, fuera de la esfera religiosa y seguir manteniendo un significado, a lo mejor un respeto, ¿no? Pero sí, es importante, creo yo, por un nivel cultural, sí guardar esa relación intrínseca con lo que está más allá del rito, ¿no? O sea, no es solo repetirlo por mono para tomarme una foto, ¿no? Acá haciendo ayahuasca con el chamán, míralo, sus cositas, ¿no? Acá con nuestro mono chamán que está ahí con su cosa. No, pues no, sino realmente a lo mejor intentar conectar. Eso es lo que yo opino, ¿no? Claro. No sé ¿qué piensas tú? O sea, de hecho, en esto que dices de la Candelaria, la verdad nunca he ido, me encantaría, pero sí, o sea, recontra. Allá en Cusco yo voy a dos fiestas patronales. Una que es Paucartambo, que es la festividad de la Virgen del Carmen, y la otra es la de Coya, que es la festividad de Mamacha Asunta. Entonces, a estas festividades, si tú quieres ir a meterle tu juergón, que no sé qué, que esto, que el otro, sí o sí tienes que cumplir como, no una penitencia, pero sí como un cierto, como factor de asistencia, ¿no? Como que la Virgencita te toma
3 años has venido a rezar, a estar conmigo por fe, por tradición, por cultura, ya métete tu juergón cuando quieras, ¿no? Igual la gente que hace esto lo hace, pucha, es bastante responsabilidad. Yo tengo un amigo que baila ahí, Nico, si me estás viendo, gracias hermano. Pero Saludos de Nico. él baila majeño, entonces esto de las danzas a mí me parece una expresión cultural tremenda. Porque majeño viene de acá, creo, ¿no? Del Valle de Majes. No estoy muy seguro, la verdad. Tampoco conozco. Te mentiría. Entonces es como sí, ¿no? Es como retratar un poco el factor artístico de la tradición en sí. Y lo que me parece interesantísimo es que en algunos prospectos puede ser los dos a la vez, porque ahí en la Candelaria, en la fiesta de la Virgen, el Carmen, de Mamacha Asunta, tú ves la ciudad teñida de vestimentas, de trajes, pucha, gente bailando, gente rezando, pucha, humeadas por acá, después, ¿cómo se llama? Los pabluchas que vienen, que son los protectores de la Virgen. Es como si tú estuvieras dentro de una historia. Y esta historia se cuenta por sus partes, o sea, es una locura tremenda. Igual allá hay representaciones también muy grandes, por ejemplo el Inti Raymi, que supongo que es mundialmente conocido, y otro del que me gustaría hablar, que es parecido, que es el Huarachicuy. El Huarachicuy es una especie de bautizo hacia, bueno, que hacían los incas para alcanzar la mayoría de edad. Algo así, para cuando... Como su bar mitzvah. Como su bar mitzvah, Yeah. cuando se pueden convertir en guerreros del imperio, son los 20 que han pasado la prueba del Huarachicuy. Y el Inca les ha dado la guara, ¿no? La guara es como un calzoncillo ritual que solo se pueden poner los guerreros. Pero en quechua sabemos que las palabras, aparte de un idioma poético, es un idioma aglutinante, ¿no? Y tiene mucha significancia en la palabra. Entonces este guara, si lo descomponemos, Huaray significa cósmico y Huaraychi significa como encender un fuego. Entonces toda esta festividad se hacía al lado de un fuego ritual, pero era la manera de encender como que tu fuego interno para que puedas realmente ser un guerrero del imperio, ¿no? Y esta festividad se cuentan las crónicas, ¿no? De Garcilaso, de Huamampoma de Ayala, que venía la gente desde el Guanacauri hasta la fortaleza del Sacsayhuamán. Y el Guanacauri, Guanan, significa como pasar de página, como mejorarse, convertirse, algo así. Entonces ahora, todos los 18 de septiembre, bueno, no sé si todos, yo ya no voy a ver, pero el colegio, hay un colegio muy emblemático, que es el Colegio Ciencias, que ha peleado en la guerra del Pacífico y cosas así. Entonces, la vaina es que ellos todavía mantienen esta tradición del Huarachicuy. Todos sus alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria pueden participar y son 1200 estudiantes que ves tú haciendo estas mismas pruebas físicas, como que con destreza. Y pucha, es que es una locura, se pelean y hacen la representación de los 4 suyos, igual que en el Inti Raymi, para que los 20 que hayan pasado las pruebas obtengan su guara, ¿no? Obtengan su camino cósmico, por así decirlo, y sean uno con el cosmos, con el guara. Entonces, me parece chévere mantener esa clase de tradición, pero a la vez, como ya habíamos dicho, el arte es todo lo que nosotros podemos sentir. Y la energía que está ahí, que se transmite en el Huarachicuy y que se transmite en el Inti Raymi, se siente impresionante. Es como que tú ves y las mamás están llorando, como que alentando a sus chibolos, dale, que no sé qué. Y la gente ahí le mete como que sus barras y gritan, ¿no? ¡Ay, Contisuyo! ¡Ay, Chinchaysuyo! Esto que cuentas me hace pensar en lo que hacen en Nueva Zelanda los Maori. Cada vez que van a jugar cualquier deporte y empiezan a hacer sus cantos, ¿no? Y hacen ciertos... Que eso es un rito, eso también es un rito. Y de verdad, o sea, eso dice mucho sobre nuestro país y esta crisis de identidad que tenemos. Porque al parecer, mira, yo recién me acabo de enterar. Gracias. existe uno, ¿no? O sea, ahora cada vez que yo juego de pichanga voy a intentar hacerlo porque qué bacán que
nosotros también tengamos un medio análogo para inspirarnos esa fuerza de guerreros. Imagínate que la selección ahora haga eso antes de un partido contra Brasil, a lo mejor ganamos, ¿no? Porque, bueno, pero o sea, el punto es ese, que creo que para todo el mundo este baile de los Maori es algo hermoso, es algo representativo, es algo bello, y claro que es contemplado así porque ellos mismos fueron los primeros en creerlo y presentárselo así al mundo, Sí. ¿no? Lamentablemente aquí este tipo de mitos y de costumbres a lo mejor en las urbes están vistas como cosas barbáricas, despectivas, y no se incluyen, ¿no? En todo caso, claro, o sea, quería preguntar. deberíamos incluirlo, deberíamos acercarnos más a ello, ¿no? Por ejemplo, hay una festividad bastante conocida que se llama el Takanakui. ¿Qué opinas? Que se dan duro. Ajá, o sea, Ajá. ¿qué opinas de eso? ¿Tú cómo ves la violencia en ese aspecto? ¿Tú Creo- también, hermano? Creo yo, todas las comunidades en general, el hombre en cierto momento tiene que, o sea, relaciona la violencia con algo, ¿no? Para los griegos todo eso lo englobaron en un dios, que era el dios de la guerra, y al dios de la guerra había que hacerle cierto culto, ceremonias, sacrificios, pedirle favor para que te apoye en los conflictos y tal. Entonces, para mí, igual, desde un punto de vista antropológico, es inherentemente humano. Yo creo, incluso a veces hablando con mis amigos en tipo conversaciones pastrulas, ¿no? Les decía, manos, ¿se imaginan que para acabar con las guerras cada país, como que así como hay el mundial, cada país elija a su mejor guerrero y ya pues se saquen el ancho? Entonces, esa necesidad por desfogar violencia o sea, queramos o no, existe. Es una dimensión humana. Existe esa necesidad del hombre, ¿no? De abrirla. O sea, creo que esto los hindús también lo hacen muy bien con todos sus dioses, porque tienen dioses específicamente para encarnar o para representar aspectos oscuros de ciertas emociones, ¿no? O sea, así como hay una diosa, una madre dulce que te abraza, que te da calor, hay una madre oscura, una madre negra, ¿no? Que es, o sea, y justamente simboliza todo lo contrario, pero son los dos polos de una sola realidad. Sí. Y para encontrar un equilibrio siempre tienes que ver los dos polos y buscar como diría Aristóteles, el justo medio, ¿no? Entonces, para mí, este tipo de costumbres, una vez más, son humanas. Yo, por ejemplo, que soy una persona bastante pacífica, no creo que yo siento esta necesidad de votarla, pero eso puede ser un aspecto excepcional en mí, y yo no tendría por qué moralmente juzgar a todo el mundo a través de mis lentes, ¿no? Claro. Porque a lo mejor hay otras cosas que a la gente no le cuesta para nada, y a mí sí, pues me va a costar mucho dejar de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, creo yo, este tipo de rituales como el Takanakui, celebraciones culturales que tienen aspectos un poco violentos, cuando se encuentran dentro del marco de una tradición, sobre todo espiritual, hasta pueden simbolizar cómo nosotros mismos, o sea, dentro de nosotros tenemos que lidiar con nuestros propios demonios Claro. abstractos, así, ¿no? Porque yo creo mucho en este concepto de la representación del universo, que es, así inicia el libro de Fausto. Todo es un teatro, ¿no? Cósmico, para representar ciertos arquetipos, y a veces a nosotros se nos van como que se nos presentan cosas para entenderlas más fáciles, como las parábolas que daba Jesús, ¿ya? Para darlo en parábolas que concreto, daba Jesús. como las parábolas que daba Jesús. Y a lo mejor ir a este tipo de celebración es una parábola para ponerte en físico, ¿no? Y hacerte entender un proceso que tú tienes que hacer de forma abstracta con tu alma, Sí. ¿no? Y para eso puede servir, y o sea, está genial. Siempre que esté desde esa perspectiva puede ser genial, pero acá va justo otro, pues lo de la estética de la recepción. Que alguien puede observar lo mismo, o sea, tú y yo podemos ver lo mismo y para ti ser hermosísimo y para mí ser atroz, Sí. ¿no? Y eso puede ser desde una corrida de toros hasta un partido de fútbol. Claro. O sea, alguien puede estar viendo un partido de fútbol y, es Messi contra Cristiano, qué hermoso, ¿no? Y otra persona que le parece el fútbol aburridísimo y un sinsentido de ver 22 sujetos corriendo detrás de una pelota, parecerle un acto barbárico, ¿no?
que todos, mira, se están empujando, se están jalando, Claro. como que oh, nada, todavía gritan, se enojan, mira, todo el mundo en el Coliseo, parece que el Coliseo romano, podría ver lo mismo y ver algo completamente atroz, ¿no? Mientras que para otros es hasta la razón de su vida y pueden vender su casa para ir a ver Claro. la final del Mundial. Entonces, aguante Talleres, exacto, aguante Talleres. Entonces, eso es lo bonito del humano, que dentro de todo, así como en tu familia, a veces hay un familiar que es distinto a ti, que no se van a llevar bien, Claro. pero siguen comiendo en la misma mesa en Navidad porque son familia. Y ese es el mensaje que yo quisiera darle en general a la humanidad, que pueda haber humanos que hagan cosas muy distintas a nosotros y ven las cosas muy distintas a nosotros, y no es nuestro lugar juzgarlos, Sí, para nada. sino contemplar por qué se te está representando frente a ti eso en el universo y ver cómo puedes aplicarlo a ti, ¿no? Para mí es una forma de verlo, de como que recibir todo sin juzgarlo antes, ¿no? Como dicen, juzga la acción, pero no a la persona. O como decía Jung en el psicoanálisis, cada vez que que veas una faceta nueva de ti, Ujú. en vez de reprimirla y juzgarla como si fuese el delincuente mayor, háblale con la curiosidad auténtica como si quisieras conocer a ese sujeto tuyo. Entonces, por ejemplo, cuando en tu vida alguna reacción, a lo mejor alguien viendo Takanakui, el estar expuesto a esta gran violencia despierta algo en su interior, ya sea a lo mejor las ganas de ser violento o el terror absoluto, el pánico absoluto por ver esta violencia. Para eso sirve, para disparar algo en ti. Ya, lo que tú hagas con eso, esa es tu chamba, ¿no? Ese es ok, ¿por qué tengo esta reacción? ¿Desde cuándo las he tenido? ¿A qué más se parece? ¿Con qué otras cosas reacciono así? ¿Por qué reacciono así? ¿Cómo puedo controlar esto? Y así uno Más mismo interpretativo. puede ir creciendo. Y entiendo que de eso va cualquier religión, cualquier rito, sobre todo si son sobre sanación, van precisamente a purgar y a conocer esas partes tuyas, ¿no? Sí. Que claro que el concepto del autoconocimiento hoy en día es muy distinto al que se tenía hace milenios. Sí. El autoconocimiento era conocer tu lugar en la naturaleza y tu lugar en la comunidad. Hoy en día a lo mejor tiene un significado mucho más holístico, ¿no? Es conocerse a ti mismo, que al punto en llegar a la realización que a lo mejor tú existes antes de haber nacido, ¿no? Y vas a seguir existiendo después de que dejes este cuerpo, ¿no? Son muchas cosas que se pueden explorar mucho más fácil a través de un rito, a través de una tradición. Porque escuchar a lo mejor y escucharnos hablar de todas estas cosas, justamente estas cosas no están hechas para escucharlas así, sino para verlas en un baile, en un festival, con música, con olores. Ese tipo de escenarios, de teatros, representan mucho mejor estas cosas y sobre todo, si tú no eres solo un espectador, sino partícipe de Claro. esto, o sea, estás ahí como parte del gran baile, del gran teatro, es mucho mejor, ¿no? O sea, hace el efecto para lo cual existe. Y para mí, por eso mismo, deberían seguir existiendo. Sí, recontra. O sea, el estar ahí, lo que dices es interesante porque es el estar ahí en materia, ¿no? En ser partícipe de el gran acto que es el mundo y no simplemente, a ver, tomarlo como proceso de aquí, de verlo, ¿no? De meterte ese juergón que dices, sino que también meterte un juergón, pero espiritualmente, Exacto. alimentando todo lo que tienes adentro tuyo con un conocimiento, ¿no? Y bueno, eso. ¿Hay más preguntas? ¿Más preguntas? ¿O seguimos en flora? Ok. Con todo lo que han comentado, creo que bueno, ya se va acabando el tiempo, entonces vamos a pasar ya a la parte final del programa. Para cerrar el programa, bueno, esta parte, ya excedé mi parte, así que explíquense más de lo que están haciendo. Vamos a pasar a la reflexión final que cada uno puede sacar y alguna conclusión. Así que, bueno, comienza. Ya, a ver, yo pienso que las tradiciones conllevan un conocimiento previo.
Pienso que todos estos ritos, estas representaciones de lo que era antes, de lo que es hoy mismo, hoy día nos hemos centrado sí en lo que ha sido antes, pero también hay ritos muy lindos, bueno, no muy lindos, ¿no? Hay diversos como pueden ser la pelea de gallos, la pelea de toros de acá de Arequipa, hay Jaguar Fiesta, ¿no? claro, el mismo concepto ese de, wow, sí, muchas cosas. Entonces, lo que yo pienso es como que, como dar un salto, ¿no? Como dar un salto hacia lo desconocido. Y gracias a esta tradición, poder observar lo que tenemos dentro de nosotros. La cosmovisión andina siempre bueno, yo siempre le he visto semejante a lo que es la filosofía hermética. En la cosmovisión andina se habla de lo que es el Iya Texi, que es la luz no dual infinita. Y vemos que en la filosofía hermética, la concepción del mundo como tal se realiza en tres principios básicos, que es el Ein Sof y el Ein Sof Aur. El Ein es como el vacío, el Ein Sof es el infinito y el Ein Sof Aur es casualmente lo mismo, es la luz no dual infinita. Y esto viene de un vocablo hebreo que es el Kaf, y el Kaf se divide en dos vocablos, el Kuaj y el Poel, que es lo potencialmente real, o sea, lo que en potencia puede existir. Y lo que me parece lo caso es que coincide bastante con este camino ritual que hacen las personas, iniciando bueno, con lo que ya hemos dicho, con el Huarachicuy, pero antes de esto, esto se llama el camino del Capajñán, el camino de volverse un hombre sabio. Para entender esto yo pienso que es fundamental entender lo que es el camino del Capajñán, ¿no? Lo que se comienza, por ejemplo, esto es algo muy bonito que hacían las abuelas en Año Nuevo, en el día de tu cumpleaños, que acá seguramente también lo hacen, es un baño de florecimiento. Claro, claro. Vienen y pucha, y tu mamá, la gente, pucha, te tira flores, te tira como estos polvitos amarillos, ¿no? Allá se llama Tikarachi Karpay, que es como la iniciación en este bautizo espiritual que vamos a poder hacer para entender los ritos, no solo como tradición o como arte, sino como proceso espiritual. Y hay un proceso espiritual que justamente se basa en 8 ritos que nos da la cosmovisión andina, ¿no? Que el primero es el Ukuypay, que es el principio de purificación. Y vamos a ir viendo que se basan también en lo que es el tiempo del año, no sé, el calendario, por así decirlo. Primero, en este tiempo de purificación es como se prepara la tierra para ser sembrada, ¿no? Claro. Pam, pam. Igual en nosotros, cuando iniciamos este camino espiritual, pues estamos en preparación, en purificación. El proceso de alquimia también. El proceso de alquimia, por eso Exacto. filosofía hermética. Entonces, lo que se hace después es el Yaqui Payay. Yaqui es como llorar, como tristeza, algo así. En quechua no hay nunca traducción Como suelve, exacta. a lo mejor más parecido a disolver lo que tienes, ¿entiendes? Más como consolar. Porque en, Ok. en este proceso después de remover toda la tierra, hay que dejarla descansar. Hay que consolarla, hay que darle un espacio para que pueda estar lista, para que crezca una semilla ahí dentro, ¿no? Y eso es a lo que se le llama el Cuyapay. El Cuyapay es la siembra, es agarrar este concepto como ritual, que lo podemos tomar como medicina sagrada, lo podemos ver en una festividad de la Candelaria, en una festividad de Paucartambo, en una festividad que nosotros estamos haciendo un agradecimiento, un pago a la tierra, una lectura de la hojita de coca, sembrar realmente esta intención que nosotros tenemos para poder dejarla germinar por el mundo, ¿no? Y de ahí sigue lo que para mí son los dos procesos más importantes, que es el Pacarichi. El Pacarichi es el proceso de fortalecimiento. Cuando una semilla comienza a germinar, pues se arraiga al piso. Se arraiga el piso, entonces comienzan a crecer, a salirle las raicitas, y así nosotros podemos ver cómo
comenzamos en este viaje a arraigarnos a algo que ya no era nuestro mundo material, ¿no? Sino algo más espiritual, más como un poco para arriba. Y para mí que este proceso también tiene mucho que ver con las céfiras de la alquimia, que es el proceso del Kundalini, que lleva la energía desde lo abajo para... hace todo el proceso, bueno, el camino del héroe, por así decirle, Claro. y regresa hasta la céfira del... Uy, no me acuerdo en este momento, pero hace como que este proceso de manifestación que se llama el Merkaba. En la cosmovisión andina se podría asemejar a cuando se activa el Tikarachi, que es el florecer dentro de nuestro corazón, de estar nosotros dándonos cuenta que este proceso ritual nos está ayudando a vernos como un reflejo del mundo y a vernos como un reflejo de nosotros mismos, de un Yanantin y un Masintin unido en lo que es una persona, ¿no? Un Hatun Runa. Y después sigue ya el proceso de Kalparichi, que es el fortalecimiento. Cuando la plantita, cuando nuestra semilla de intención comienza a crecer, gracias a esta intencionalidad que le hemos podido dar, que hemos podido ver en ese rito que hemos hecho, ¿no? Comenzamos a crecer, comenzamos ya a salir un poquito nuestros primeros brotes, por así decirlo. Después está el Wiñarichi. El Wiñarichi es el tiempo de maduración, donde nosotros expandimos lo que es toda nuestra intención, nuestro proceso dual. Entonces así ya abarcamos desde un campo espiritual, también un campo material. Es lo que decían los mamus y... A ver, ¿cómo se llama esta otra tribu? Pero son de Ecuador. Ahí están los Kogi. Decían que nuestro proceso es siempre, siempre, siempre comenzando desde el plano material. Porque si tú no haces tu labor en la tierra, ¿cómo vas a hacer tu labor en un más allá? O en un labor más comunitario, por así decirlo. Un comunitario no de sociedad, sino comunidad como entendiendo que todos somos uno y que nos englobamos en el mismo proceso espiritual. Y después llega lo que es el proceso de iluminación, lo podemos comparar con el nirvana, con el llegar a abrir el octavo chakra, el tercer ojo, cosas así que en la cosmovisión andina se llama el Iyaichari, el estar iluminado, que dicen que Manco Cápac ha tenido este proceso de iluminación. Es el Buda de la cosmovisión. Es el Buda de la cosmovisión. Manco Cápac es el Buda de la cosmovisión andina. Entonces vemos esto como la visita del colibrí. Y eso de la visita del colibrí es un concepto locazo. Porque justo yo te contaba que hice esta reunión, ya que nos dijo que hay que expandirnos, pues yo te cuento un poco mi experiencia cuando hice este ritual con el abuelito tabaco, ¿no? Con el Taitasari, que había 3 procesos, 3 soplos, por así decirlo. Entonces, y el primer soplo era el más bonito, era el del colibrí. Y lo que sentí fue realmente, como tú dijiste, interpretativo, pero a un nivel donde tú veías las cosas y podías sentir realmente los procesos energéticos, bioquímicos que segregaba tu cuerpo. Entonces era una locura porque es el Taitasari lo ponen en la nariz y con un objeto ritual, ¡pum!, lo soplan. Entonces, ¡pum!, realmente expande lo que es tu cerebro. Claro. Y lo primero que yo sentí es que no sé cómo explicarlo de otra manera, fue un soplo dulce. Yo veía a las demás personas que estaban, porque yo estaba por el final, que lloraban, ¿no? Lloraban y yo sentí como que un cosquilleo, pero un cosquilleo en mi cerebro, por así decirlo, no sé cómo explicarlo de otra manera. Entonces, dentro de esto, también es un proceso material, ¿no? Te baja la presión, sí o sí es tabaco. Entonces, Claro. como que me quedé yo un poco ahí como sintiendo todo. Y la maestra de esta ceremonia nos dijo, si ustedes sienten que tienen mucha energía acumulada, la pachita les va a ayudar. Entonces como que nosotros tenemos procesos también de, a ver, ¿cómo decirlo? Sintetización y... ¿Cómo hacen las plantas? Fotosíntesis. Como fotosíntesis energética que nosotros absorbemos por lo que son las fosas nasales y podemos segregar la energía por nuestro aliento.
y por nuestras palmas de las manos. Y también la recibimos por las palmas de los pies. Entonces, hice como un proceso de conectar con todo. Y cuando me fui un poco para atrás, yo de verdad veía cómo estaban... Yo veía el viento. Yo veía cómo se movía el viento como si fuese un ente material que estaba viniendo a saludarme. Como si un pez en el agua se dice cuenta del agua del estanque, ¿no? O sea, Como si un pez porque en el entiendo, agua- el aire no es más que el agua de la pecera en la que vivimos, ¿no? Claro, no la vemos, pero acá hay un fluido, ¿no? Esto es un fluido, obviamente. Entonces eso, ¿no? Yo vi como en la luz se proyectó un colibrí y una de las maestras que estaba también a mi lado, que es una aprendiz de plantas, se llama Alma, es muy muy linda, síganla en Instagram también, si quieren, si les vacila. y ya, como que dijo, un colibrí vino a visitarlos, entonces vino a visitarnos. Entonces ahí me di cuenta que ella no era la que estaba proporcionando esta medicina, era otra maestra, pero estaba a mi lado. Y me di cuenta que no fue un proceso mío, individual, sino que realmente habíamos sentido la energía del colibrí. Ujú. Y yo pienso que eso es lo que es el ser iluminado, ¿no? El estar otra vez con el Iyatexi. Y bueno, el siguiente soplo era el del puma, que muy pocas personas ya quisieron hacerlo porque... Ya estaban suficientes. Sí, claro, o sea, también es como decía el poema, La ¿no? puntita nomás. ¿Sí? La puntita nomás, Sí, nomás. por favor. Es como el poema decía, ¿no? Que te revela hasta donde tú tengas que ser revelado. Entonces yo sí sentí necesario este proceso. Entonces yo con el segundo soplo ya no lo sentí tan dulce, ya no eran cosquillitas. Claro. Era un fuego interno que me quemaba en el corazón, o sea, totalmente, wow, lo que sentí era como que la tierra transmutando por mí y llegando a mi corazón y haciendo como frum, 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 que gire, como si estuviesen moviendo chakra dentro mío. No sé si han visto Naruto, pero Que parecía. te habían enchufado. Me habían Ya. enchufado a la tierra. Ajá. Y ya, y bueno, el otro proceso sí no lo hice, pero esa ha sido mi única experiencia ritual, ¿no? Con alguna planta maestra, y yo pienso que hay que tenerle sí bastante respeto también para poder ver, aparte de la tradicionalidad, aparte del arte, del sentir en las mismas, sentirse uno mismo conectado y ver este proceso espiritual, mágico y estar conectado con el todo, ¿no? A mí me gustaría empezar haciendo esta salvedad de que si tú dices que lo que estás consumiendo es medicina, estás aceptando que eres un enfermo. Entonces, una cosa es que la consumas porque realmente estás enfermo, pero si ya haces de eso un hábito, por más que que tú creas realmente que esto es una medicina, estás asumiendo que siempre vas a ser un enfermo, ¿no? Porque siempre la vas a estar consumiendo. Es importante no banalizar este tipo de aspectos o de rituales, porque como hemos podido escuchar todos, hay un trasfondo sumamente hermoso, rico, ¿no? Este sincretismo entre la cosmovisión andina y la occidental, porque entendiendo que el cristianismo dentro de todo también tiene ciertas raíces herméticas y gnósticas, Y maniqueas también. ajá, cuando los queros, en una conferencia que estoy escuchando ellos también, porque este es un tema que también me encantó, yo cuando me enteré dije, ¿cómo es posible que desde 1950 haya incas de verdad y no se lo dicen a la gente, ¿no? Porque cuando eres niño y aprendes sobre historia, tú piensas que ya todo es, ya fue, pues, no solamente te queda ir a Machu Picchu a ver lo que fue, pero Claro. está vivo, eso está vivo. Está vivo. Y bueno, los mismos queros mencionaron que cuando salieron de nuevo a la comunidad y, o sea, como que muy rápidamente aceptaron la cristiandad porque el mito que les contaban de que el Hijo de Dios y es espíritu y que murió y renació, ellos sí decían, sí, claro, o sea, lo que tú me cuentas es lo mismo que yo vengo creyendo Yo ya sé. en generación. Sí, exacto, o sea, estamos en la misma página, ¿no? E incluso así explicaban de cierto modo cierta docilidad durante la conquista al respecto, porque decían que comprendían cómo si estas personas tienen una idea de Dios no tan distinta a la nuestra, no pueden ser tan distintos a nosotros, ¿no? Yo al respecto hago la observación
creo que lo que hace el cristianismo distinto a estas otras filosofías, o perdón, religiones o cosmovisiones, como se le quiera ver, ya sea el budismo y tal, es que te convence de que Dios no está en ti. O sea, saca a Dios de ti y este es Dios que es perfecto. Tú eres un ser imperfecto y pecador y tienes que hacer todas estas cosas para ser digno de. Esto pero no era siempre, ¿ah? Exacto. Es desde el octavo concilio de Constantinopla. Porque hasta antes de eso existe esta otra concepción de que no, pues Dios está dentro de mí, está dentro de ti, está dentro de ti, está dentro de las plantas y de los animales. Yo recuerdo esta semana en la clase de introducción a la filosofía, cuando hablamos sobre la política aristotélica, yo le decía, y profesor, si es que tenemos que hacer política no solo con otros hombres, sino incluso con los animales y con las plantas, y nuestro deber moral, ético, el justo medio es justamente actuar para que en armonía vivamos en común con los animales y con las plantas y con el ambiente, con nuestra madre, ¿no? Y todo con lo que hicimos. Y me dice, sí, claro, es un planteamiento posible, es el que yo adopto. Y creo que dentro de todo es también más o menos el carisma de los que somos de aquí, ¿no? De Latinoamérica. O sea, cuando vinieron a vernos, cuando los dos mundos se encuentran, lo que nos distingue de ellos es que no tenemos ambición por conquistar el mundo, sino por agradecer lo que se nos da y por mantenerlo y por cuidarlo y por preservarlo. Y algo de ello tenemos que rescatar. Por eso hablo mucho sobre esta crisis de identidad. Y este programa por ello es muy importante porque como peruanos, a través de estos ritos podemos reencontrarnos con quienes somos, Claro. con quienes hemos sido y con quienes a lo mejor podemos ser para volver a subirnos todos al mismo barco, ¿no? Y en ese sentido, una vez más, agradecemos a este espacio que nos brinda el Grupo Perspectivas Filosóficas. Esto es Espejo de Ideas, es agarrar estas perspectivas al respecto de estos temas y traerlos algo que a lo mejor hoy en día nos puede ayudar a tomar una decisión, ¿no? Sobre cómo abordo esto, cómo hablo esto, qué voy a hacer al respecto de esto, ¿no? Y bueno, creo que para empezar, como bien has mencionado, el inicio de todo camino es a lo mejor remover todo lo que no te está funcionando, ¿no? Y abrirte a que a través de ciertos procesos, que creo yo soy creyente que la vida es tan perfecta que así uno no inicia un camino, o sea, que no tenga una vida iniciática, la vida se trata de ponerte, o sea, perdón, se encarga de ponerte situaciones y circunstancias que te hacen vivir esa iniciación, quieras o no. Claro. Y uno cuando a lo mejor uno empieza a vivir una vida iniciática se da cuenta que todos a su modo también la están, que mi mamá la está, que mi papá la está, que mis hermanos la están, que mis hermanas la están, que mis abuelos la han estado y que a lo mejor mi descendencia también. Y cuando uno repara en esto, entiende por qué hay ritos y tradiciones. ¿Por qué hubo una familia que dijo, oye, esto funciona y esto no se puede olvidar, hay que seguir pasándoselas a los demás? Porque es tan complicado a veces esto y uno se siente tan perdido que tener una tradición, ¿no? Te ayuda a dar paso a paso, ¿no? Es como una linterna, Sí. y ya no estás tan perdido, ¿no? Ya sabes por dónde empezar. Es más fácil creer en algo que no creer en nada. Hermoso. Pero bueno, creo que con eso podríamos ahí dejar estas reflexiones del día de hoy. Sí, queremos agradecer a todos los participantes, tanto en lo que nos ven y ustedes que están detrás de escena, por la ocurrencia de este programa. Y gracias por acompañarnos durante este debate, de diálogo de lo que hemos estado haciendo sobre el tema de ritos peruanos, tradición o arte. Y nos vemos la próxima semana en Ponte el a activar siguiente ahí, programa. Espejo de Ideas, de Perspectivas Filosóficas. Eso ahí, Gracias. Bueno, ponle detener transmisión nomás. Algo pasaba, ¿no? Se ha detectado. Se ha detectado Ya. que... Ahí ponle detener transmisión.